Hola, soy Juan Casabela Dávalos, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta, y esta vez voy a intentar desarrollar algunos puntos pendientes de la unidad 1 del programa de estudio, tanto de la materia Derecho Procesal Penal en la carrera de abogacía en el sistema presencial como en el sistema de distancia. Hemos visto en las primeras clases que el proceso penal es, desde un punto de vista esencial, un método dialéctico de solución de conflictos. Desde un punto de vista institucional, es un instrumento esencial para la aplicación del derecho penal de fondo. Y desde un punto de vista descriptivo, siguiendo algunos autores clásicos, como en este caso Jorge Clarea Olmedo, habíamos dicho que era una serie gradual, progresiva y concatenada de actos, disciplinadas en abstracto por el derecho procesal penal, cumplida por órganos predispuestos y por particulares autorizados a intervenir, con el propósito de posibilitar el acceso a la jurisdicción, al pleno ejercicio de la defensa en juicio y a la aplicación en concreto del derecho penal de fondo. Hemos visto también que el derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan todos estos procedimientos, que instituyen estos órganos y que establecen las competencias y facultades de cada uno de los que intervienen en el proceso. De tal manera, vamos a ver que las fuentes no pueden ser sino la ley, tal como manda el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional y el artículo 18 cuando establece el juicio previo fundado en ley anterior, además el artículo 19 cuando dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Por eso la fuente esencial en nuestro sistema jurídico es la ley. Entre las fuentes vamos a señalar, por supuesto, las normas legales de distintas jerarquías. La principal, porque hablamos de ley en sentido amplio, la principal son las constituciones, tanto nacional como la provincial, conjuntamente con los tratados internacionales incorporados por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Esta es la principal fuente de derecho procesal penal porque es ella en donde se instaura o se establecen las pautas generalísimas del derecho procesal penal, entre ellas el juicio previo, la necesidad de la inviolabilidad de la defensa, del juez natural, del principio de legalidad. Además de las constituciones, en las constituciones encontramos también el establecimiento de los órganos especialmente jurisdiccionales y judiciales no jurisdiccionales como las del Ministerio Público encargados de la promoción de la acción penal. En las leyes procesales vamos a ver la reglamentación de esas competencias de la jurisdicción establecida por la Constitución. Vamos a ver también la regulación de toda la actividad del proceso y de las facultades de cada uno de los sujetos que intervienen en ella. Vamos a ver también las leyes orgánicas en las que vamos a encontrar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Justicia Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público especialmente, que son las reguladoras u organizadoras, reglamentadoras de las competencias o de la organización interna, tanto de la justicia como de la justicia penal en especial y del Ministerio Público. Vamos a ver también, como fuentes del derecho procesal penal, las normas prácticas muy comunes, también que vienen a enaceitar un poco los engranajes del derecho procesal penal, que son las acordadas de las Cortes de Justicia. Y también son fuente importante del derecho procesal penal los fallos jurisprudenciales en cuanto determinan el alcance y la interpretación, vuelvo a insistir, en su sentido práctico de las normas procesales. Esto con la aclaración de que, si bien las normas prácticas como las acordadas de las Cortes y la jurisprudencia son fuente importante del derecho procesal penal, son en verdad las de
la última jerarquía en el peldaño del ordenamiento jurídico procesal, deben limitarse especialmente a la interpretación de las normas procesales anteriormente mencionadas y especialmente en virtud del artículo 4 del Código Procesal Penal, están obligados, necesariamente deben limitarse a la interpretación de circunstancias o situaciones no previstas o contradictorias sin la posibilidad de alterar las otras normas de mayor jerarquía. Vamos a ver ahora, a continuación, los problemas de la interpretación de esas fuentes formales del derecho procesal penal. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Interpretar las normas procesales o las leyes procesales es desentrañar el sentido de las normas procesales siguiendo un método sistemático que no permita apartarnos del sentido integral jurídico de la norma procesal. Se han señalado distintos métodos de interpretación y se han agrupado en dos grandes clasificaciones, las de un orden subjetivo, aquellos métodos que atienden al intérprete y aquellos métodos que atienden al objeto de interpretación, esto es, a la norma. Desde un punto de vista subjetivo, es decir, desde la posición del intérprete de la norma, se habla de interpretación auténtica y se dice que es interpretación auténtica la que hace el propio legislador en la propia norma del derecho procesal. Encontramos algunos ejemplos de interpretaciones auténticas en el artículo 53, por ejemplo, del Código Procesal Penal, cuando regula las posibilidades de excusación y recusación ante las afecciones objetivas de gravedad respecto de la imparcialidad del juzgador. En esas situaciones, en la regla general es la que establece la ley procesal, una afectación objetiva grave de la imparcialidad. Sin embargo, a continuación entabla interpretando y definiendo situaciones que de antemano definen como afectaciones graves de la imparcialidad, que son los 10 incisos del artículo 53, en donde se tratan la participación anterior como acusador o como parte, la vinculación con alguna de las partes, amistad manifiesta, enemistad manifiesta, etcétera, etcétera. Otra norma que efectúa una interpretación auténtica es la definición del artículo 87 del imputado, cuando señala qué debe entenderse por imputado. La ley o el legislador en la ley está definiendo de antemano qué debe interpretarse por imputado. Vamos a ver también desde el punto de vista subjetivo la interpretación doctrinal. Es aquella que efectúan los estudiosos del derecho procesal a través de sus compendios, de sus manuales, de sus tratados de derecho procesal penal. Finalmente, tenemos, también teniendo en cuenta el sujeto que interpreta, la interpretación judicial, que es la que proviene de la reiteración de fallos jurisprudenciales en un mismo sentido. Esto debe aclararse porque la jurisprudencia no se logra, o la interpretación judicial no se logra sino a través de la repetición constante de fallos en un mismo sentido. No es jurisprudencia la invocación de un solo fallo anterior o, como es muy habitual ahora, fallos de un mismo tribunal, se invoca algún fallo remoto de alguna situación semejante. No se logra la vía o la fuente jurisprudencial si no hay una reiteración constante de fallos en el mismo sentido. En este aspecto, la interpretación judicial y la constante de esos pronunciamientos, vamos a ver algunos ejemplos que ya prevé la ley procesal en el artículo 553, inciso F, de nuestro Código Procesal Penal de la provincia, respecto de la acción de revisión. La acción de revisión en el inciso F establece entre las causales de revisión la nueva interpretación
de fallos de la Corte de Justicia de Salta en un sentido más favorable al imputado, o de circunstancias más favorables en favor del imputado. Eso habilitaría la instancia de revisión. El artículo 40 de la Ley 5642, que es la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia de Salta, establece la interpretación obligatoria de la Corte de Justicia de Salta respecto de los tribunales inferiores. Es decir, cuando la Corte de Justicia de Salta se ha manifestado por la interpretación en determinado sentido de una norma procesal, es obligatoria para los tribunales inferiores esa misma interpretación. El artículo 39, infine, del Código Procesal Penal de la provincia, también establece como otro modo de interpretación y de unificar la interpretación a través de los fallos plenarios del Tribunal de Impugnación. Desde un punto de vista objetivo, es decir, desde un punto de vista de la norma que se interpreta, los métodos de interpretación más conocidos son, en primer lugar, el método literal, que es aquel en virtud del cual debemos atenernos al sentido semántico y sintáctico de las expresiones de la norma. Es a partir de esa interpretación que surge, por ejemplo, el principio que dice que no debe distinguirse donde la ley no distingue. Es decir, hay que atenerse solo a las expresiones de la norma legal. El método teleológico viene a ser complementario. Cuando el sentido literal de una expresión no resulta claro, aparecen estos otros métodos alternativos. El sentido teleológico es aquel en el cual donde se va a buscar el sentido es en las finalidades que tuvo en cuenta el legislador al legislar la norma que se estudia. Otro método en el mismo sentido es el método histórico. El método histórico es aquel que se atiene al contexto histórico, no solo a la intención que tuvo el legislador en particular, sino al contexto histórico de aquella legislación. Después tenemos la interpretación lógica, que es la sistematización del ordenamiento jurídico, especialmente en la aplicación de los principios de la lógica para mantener la coherencia en su interpretación. Este método alternativo de la lógica es el que nos posibilita la analogía, que por supuesto está restringida en el ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal, solo reservada para las situaciones en favor del imputado. Finalmente tenemos el método de interpretación sistemático, que va a ser el que combina todos estos antecedentes para lograr una conclusión armónica de todas las situaciones que nos van a aproximar al sentido estricto jurídico de una norma jurídica. En definitiva, lo que quiero resaltar es que la fuente formal del derecho debe ser necesariamente, en un sistema republicano como el de la Argentina, el del legislador, es decir, el que proviene de la ley. Vamos a tener algunas fuentes alternativas y modos de interpretación, cuando la norma no es muy clara, que nos van a permitir sanear algunas situaciones de confusión, pero nunca modificar el mandato de la norma constitucional. Como decía el doctor Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la apertura del año judicial 2019, la justicia logra su credibilidad ante el pueblo justamente por este principio de objetividad y de respeto a la norma, de aplicación de la norma y no de modificación de la norma. Por eso él recomendaba a los jueces adherirse o sujetarse al mástil de la legalidad, como lo hacía Ulises, para conocer el canto de la sirena, pero no sucumbir ante ella. Y lo mismo para los jueces, conocer
conocer las directivas políticas plasmadas en la norma de la ley, pero no sucumbir ante las tentaciones ni las presiones del orden político. Con esto damos por terminada la clase de hoy.